los 15 minutos que comentábamos, así que bueno, si alguno se conecta después, bueno, se enterará a medida que vayan entrando. En principio, en la clase de hoy tienen al final de la clase un documento. A ver, voy a presentar para poder mostrarles toda la pantalla. Muy bien, supuestamente ahora ustedes tendrían que estar viendo mi pantalla y les voy a mostrar del aula el documento del cual les estoy hablando. La clase de hoy sería la unidad 1, y acá como tarea de respuesta obligatoria que dice antes del viernes 7, es decir, sería este viernes, contestar estas respuestas. Es una serie de preguntas y lo que le estoy pidiendo acá son datos, datos personales de ustedes, como por ejemplo una foto del DNI, del frente solamente, no hace falta el dorso, solamente del frente, donde figura el número y el nombre de apellido de ustedes. ¿Para qué es esto? Para yo corroborar con la lista que tengo del SIU, es decir, sería el acta del curso, para cuando vuelque las notas, volcarlos con los datos correctos de cada uno de ustedes. Así que por eso es que les pido la foto del DNI. Aparte, bueno, hay una serie de preguntas, el número de legajo, el año en que el examen de ingreso, etcétera, etcétera, para, digamos, tener una especie de currícula de cada uno de ustedes y saber dónde estamos parados con el curso. Tengo entendido de que puede haber alumnos que la están cursando por primera vez. Eso puede ocurrir con aquellos alumnos que se han cambiado de especialidad o que vienen de otra universidad y ya han cursado alguna materia que en la universidad se la dan por aprobada, o que han pedido un cambio de especialidad dentro de la UTN. Entonces, en esos casos los han considerado como recursantes y los han metido en estos cursos que en general se dejan para alumnos recursantes, que son totalmente virtuales, entre comillas, porque acabamos de decir que los parciales van a ser presenciales, ¿sí? El único año que se hicieron virtuales los exámenes fue el año de la pandemia, pero después, al año siguiente, que seguimos trabajando con clases virtuales, ya se tomaron los exámenes en forma presencial. Así que vamos a seguir con esa tesitura. Bueno, con respecto, entonces, les decía, esta tarea es la única tarea que tienen y todas las clases va a haber alguna tarea de presentación obligatoria que a mí me va a servir no solo como la participación de ustedes, sino para tomar lista. Es decir, que esas tareas que dicen de presentación obligatoria son las que a mí me sirven para tomar lista en este tipo de clases virtuales, que son virtuales entre comillas, ya que pueden considerarse como presenciales porque se están dando en el horario que ustedes se han anotado, es decir, que se supone que en esos horarios ustedes no tienen problemas para cursar la materia. Me tienen presente a mí en cada una de las clases en ese horario para cualquier duda o consulta que ustedes quieran hacer. Es decir, que se puede considerar como que es una clase presencial
con asistencia de técnicas virtuales o electrónicas, que sería la conectividad mediante el Zoom o el Meet en este caso, y también, digamos, la ayuda de la virtualidad para presentar trabajos, etcétera, etcétera. Así que es una cosa media mixta, por así decirlo. La ventaja que tenemos es que, bueno, cada uno está cómodo en su casa, y aquel que no lo puede hacer desde su casa porque no tiene medios de comunicación, que podría ser que no tenga internet, en ese caso puede acercarse a la, digamos, a la universidad, pedir una máquina, que se le facilite una máquina, y en ese caso, bueno, puede asistir a la clase desde la universidad. Es decir, que aquel que tenga dificultades, que no tenga internet o que no pueda pagarse internet, puede, digamos, recurrir a alguno de estos recursos, o hacerlo desde alguno de estos bares que tienen computadoras y medios de comunicación para poder comunicarse. Así que digamos que esto es la facilidad que nos da el tema de trabajar así en forma virtual. Con respecto a la clase de hoy, más allá de que ahora voy a ahondar con algunas cuestiones administrativas, la clase de hoy sería unidad 1. Esta clase tiene 2 videos para que ustedes vean. Uno dice Historia de las computadoras, el otro dice Arquitectura de las computadoras. Y después hay 2 documentos, uno es Conceptos Generales y el otro es el capítulo 1 del libro de Patricia Quiroga, que es la jefa de cátedra, la profesora Patricia Quiroga, y el capítulo 1 del libro hace mención a todo lo que corresponde a esta unidad. Con lo cual, el TP1, que está presentado también ahí abajo del capítulo 1, es un trabajo práctico para resolver. Teóricamente lo podrían hacer de esta semana para la semana que viene. La semana próxima van a tener en la, digamos, en la unidad de la clase una tarea para poder levantar este TP. Y por último, las palabras claves que figuran ahí, que bueno, van a irlas buscando, digamos, de los textos que están presentados en la bibliografía, en particular del de Patricia Quiroga. Casi todas las palabras claves se encuentran en ese libro. Es más que nada para tener un concepto general de los términos con los que nos vamos a ir manejando dentro de nuestra carrera, y dentro de lo que es digamos, nuestra materia, arquitectura de computadoras, y bueno, la ingeniería en sistemas en general. Así que bueno, así está armada la clase de hoy, que corresponde a la unidad 1. Con respecto a los que están recursando la materia, este año hubo un cambio en el programa, así que de 14 unidades que eran el año pasado, este año se han llevado a 12 unidades,
se han reacomodado algunos temas dentro de otras unidades y algunos temas que no eran importantes se han eliminado. Entonces, para aquellos que estén recursando por las dudas, y ahora hago la aclaración que quiero decir por las dudas, serían aquellos alumnos que de repente tienen todavía posibilidad de rendir final y la están recursando para no atrasarse en el caso de darla mal, de rendir mal el final. Entonces, esos finales que se pueden rendir en mayo, va a haber fechas, en julio va a haber fechas, probablemente haya alguna fecha también en el segundo semestre, no estoy seguro, pero creo que también hay una fecha con posibilidades de rendir finales. Aquellos alumnos que estén por rendir alguna, que todavía le quede alguna condición para poder rendir los exámenes y rindan los finales, bueno, si aprueban el final, obviamente quedan exceptuados de seguir cursando la materia. Entonces, para esos casos en particular, el programa vigente tiene 14 unidades. 14 unidades. Y a partir de las fechas de diciembre, que serían con esta cursada, estarían con el nuevo programa, que sería de 12 unidades en vez de 14 unidades. Bueno, así que esa es una de las novedades de este año. Es decir, ha cambiado el programa, hay una nueva currícula para los que han ingresado este año, un nuevo plan de estudio, pero que esta materia como no cambia, digamos, lo único que cambia es este programa que de 14 unidades se llevó a 12 unidades. ¿Hasta acá alguna consulta, duda que quiera alguien preguntar? Sí, profesor. Ahora no. Profesor, no sé si me escucha. Bueno, acabo de admitir uno que estaba ahí esperando, así que somos 73 en este momento. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí, la presentación del TP1, ¿cuándo, por qué medio sería y sería la semana que viene? Sí, así como ustedes tienen una tarea para presentar esto, el documento y las preguntas que yo estoy haciendo ahí, la semana próxima van a tener una tarea que va a ser para entregar el TP1. Ok. La idea es que todos los trabajos prácticos, no solamente este, van a ser de autoevaluación. Es decir, que yo lo que voy a controlar es que lo hayan entregado, pero no los voy a corregir. Ustedes se tienen que autoevaluar. Entonces, cuando yo presente la tarea para la entrega del TP, juntamente con esa tarea les voy a entregar un TP resuelto para que ustedes puedan autoevaluarse. Y hago una aclaración al respecto. Las preguntas que son teóricas, cada uno las va a contestar, digamos, con sus propias palabras. Así que lo importante en ese caso es que estén bien el concepto de la pregunta. ¿Está bien? No que coincida textualmente con la pregunta que yo estoy haciendo. Así que les digo eso para que cuando hagan la autoevaluación, en esos casos que hay preguntas teóricas, a lo mejor ustedes la tienen bien contestada. No hace falta que coincida textualmente con la pregunta que yo les pongo para corregir, sino que lo que interesa es que esté bien el concepto. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Perfecto.
Bueno. Perdón, o sea, ¿quiere que demostremos que entendimos el concepto? ¿Eso quiere decir? No te alcancé a escuchar, Arsemio. ¿Que quiere que demostremos que entendimos el concepto y nada más? Digamos que ustedes lo que tienen es que contestar la pregunta, ¿está bien? Contestar la pregunta que se les está haciendo. En general, esas preguntas los van a sacar de los libros. Entonces pueden transcribir el texto que figura en el libro, o simplemente con sus palabras, digamos, contestar la pregunta. Y en ese caso no va a haber una coincidencia a lo mejor con lo que yo les pongo para la autocorrección, que va a ser algo que en general o lo digo yo, o está en el texto, o lo hizo un alumno, porque de repente hay veces que yo pongo TPs que corrijo, hechos por un alumno, y que lo levanto como válido para poder hacer la autocorrección. ¿Está bien? Y en ese caso, vuelvo a reiterar, no hace falta que coincidan exactamente con el texto de la pregunta, porque ustedes lo van a contestar con sus palabras. Exactamente, ahí lo que pone Javier es correcto. Bueno, gracias. Bueno, acá Maya Julia me dice ser medio autodidactas con el material y consignas. En cierta medida sí, pero siempre van a tener una autocorrección, es decir, siempre van a tener un trabajo o resuelto por mí o que yo he evaluado y corregido, para que ustedes puedan con eso autoevaluarse. ¿Cuál es la idea de esto? Que no les quede una pregunta mal contestada, en el sentido de que preguntas de los TP pueden ser usadas dentro de los exámenes. Entonces, que después al contestar, si ustedes no hicieron la autoevaluación, vuelvan a contestar porque ustedes contestaron mal una pregunta con esa respuesta y van a tener mal la respuesta en el examen. Entonces, la idea de la autoevaluación es justamente esa, que ustedes tengan un patrón de corrección sobre el cual puedan después discernir si el concepto está bien o está mal. Y a ver qué los TP podrían ser. Sí, hay TPs que son, o mejor dicho, son en general buenos apuntes para estudiar, más allá de las presentaciones que yo doy en cada clase. Y entonces ahora voy a hablar un poquitito de ese tema. Fabricio acá pregunta, yo ando en ese, no sé en ese qué. Estábamos hablando por el grupo de WhatsApp y bueno, como habían dos, yo dije, bueno, pasé el link primero y dije yo ando en ese grupo. Perdón. Bueno, al respecto, vamos a empezar a hablar un poquitito de la cátedra y cómo nos vamos a manejar. Ustedes en el aula tienen lo que es el reglamento de la cátedra, ¿sí? Que ahora lo voy a comentar un poquitito. Y también tienen el programa que va a ser el programa que vamos a seguir este año, que es el programa que está vigente dentro de la cátedra. Digamos que cambió un poquitito con respecto al año pasado. No mucho en las primeras unidades, pero sí en las últimas. En cuanto a digamos, el reglamento que hace a lo que es la promoción y la aprobación de la materia,
para promocionar la materia, ustedes tienen que aprobar los 2 parciales que tenemos en el año. Vamos a tener un parcial al fin del primer cuatrimestre y un parcial casi sobre el final de la cursada. Ahora les voy a dar las fechas, ya están las fechas programadas, así que ya se las voy a dar. Tienen que aprobar con 8 esos 2 parciales. Así que esa es la condición de promoción, que va a ser muy estricta. Para promocionar, ustedes pueden recuperar uno de esos 2 parciales. Acá me dice si puede haber cambio de profesor en esta comisión. El año pasado tuve 2 profesores diferentes con la misma comisión. Teóricamente no. Es decir, yo voy a ser el docente de principio al fin. Pero hay sí una salvedad que viene bien la pregunta que me están haciendo. Lamentablemente, yo este año estoy a punto de jubilarme. Ya el mes próximo voy a cumplir mis 70 años. Y teóricamente, después de los 70, no podemos dar clase. Así que yo lo que voy a hacer es, más allá de que salga mi jubilación, es acompañar al docente que se haga cargo del curso hasta el final de la cursada. Así que teóricamente me van a tener a mí hasta el final de la cursada, aunque yo no sea el que firme las actas y sea el docente que se haga cargo. Pero sí lo voy a acompañar para que no dejarlos a ustedes en banda, por así decirlo. Y eso no lo sé, es decir, no sé cuándo me va a salir la jubilación. En principio, todavía no pude presentar los papeles porque recién lo puedo hacer en el momento que el Consejo Académico apruebe lo que sería la renuncia condicionada, y a partir de que me aprueban la renuncia condicionada me tienen que hacer la certificación de servicio, y recién cuando está toda esa documentación yo puedo presentar eso en el ANSES para, digamos, tramitar la jubilación. Una vez que está en el ANSES es el que fija el tiempo, que pueden ser 2 meses, 6 meses o 1 año hasta que sale la jubilación. Con lo cual, teóricamente, no sé cuándo va a ser este hecho. De hecho, hay que concursar los cargos para nombrar otro docente. Así que recién ahí, cuando se haga el concurso, es muy probable que recién en ese momento se haga cargo un nuevo docente y yo lo voy a acompañar hasta que termine la cursada. Así que quédense tranquilos en ese sentido, que no los voy a abandonar. Bien. Pero tengo que avisarlo, para ser sincero, tengo que avisarlo por la pregunta esta que me hacen de, bueno, sí, tuvieron 2 docentes, lamentablemente, y los docentes que tuvieron, creo que los 2 eran ayudantes, los 2 ayudantes con digamos, pagos, los 2 docentes que me mencionan acá son los 2 ayudantes pagos, y teóricamente, digamos que de esa manera se empieza la docencia universitaria. Es
empiezan primero como ayudantes, después ayudantes, digamos, primero ad honorem, después pagos, y de esa manera después se los nombra como docentes, o si hay concursos, en el caso de concursos, digamos que le dan más puntajes a aquellos docentes que han cumplido con estos pasos previos de la docencia, que digamos primero ser ayudante de un docente y después digamos tener un curso a cargo para digamos dar la clase, y posteriormente digamos bueno se lo nombra como docente que puede ser interino o concursado. Creo que este año habría concursos porque tengo entendido que somos por lo menos 2 los docentes que nos estamos jubilando. Así que, digamos, eso es como nota, digamos, de color más allá del curso. A ver, estoy esperando mi cambio de curso. Bueno, no hay problema, yo no tengo inconvenientes. Lo que sí, traten de solucionar los problemas, porque los docentes para poder poner las notas tienen que figurar en nuestra acta, es decir, que figurar en el SIU. Y el único que puede hacer eso es el Departamento de Sistemas, así que tienen que tramitarlo a través del Departamento de Sistemas. Una vez que se aprueba, si ustedes necesitan que yo les dé una aprobación de que los acepto, no tengo ningún problema, pero no puedo yo incorporarlos al curso, sino que los incorpora el Departamento de Sistemas. Mientras tanto, pueden estar, digamos, participando de las clases. Yo lo que puedo llegar a hacer es anotarlos en el curso como, entre comillas, oyentes, para que ustedes puedan ir presentando los trabajos y demás que están en el aula virtual, porque no van a figurar en el curso. Así que los que estén en estas condiciones, les voy a pedir que me envíen un mail a mi casilla de mail, que la tienen ahí en el aula virtual. Si se han conectado, se pueden conectar al aula virtual, es decir, díganme eso. Si no, les mando, les voy a poner el mail ahora acá por el chat para que ustedes lo tengan. Para que aquel que lo necesite lo tenga. Los que pueden ver el aula virtual están en el aula virtual. La idea es que nos manejemos a través del aula virtual, ¿sí? Pero si alguno tiene que hacerme alguna consulta, o en este caso particular, que no puedan entrar al aula, me avisan para que yo los pueda incorporar. Bueno, ahí en el chat, entonces, acabo de mandarles mi mail para que aquellos que no pueden entrar al aula me puedan mandar para que yo los pueda, digamos, poner como oyentes. ¿Por qué como oyentes? Porque si no me figuran en el aula, yo no tengo dónde volcarle las notas de los parciales. Así que estarían cursando como oyentes, pero no les puedo volcar la nota. Así que traten de solucionar los problemas administrativos para que a mí me aparezcan en actas y yo les pueda poner las notas de los parciales. Bueno, aclarado esto, seguimos con el tema de las promociones. Para promocionar, ustedes tienen que tener los 2 parciales aprobados, con 8 puntos. Y
se puede recuperar para llegar a esos 8 puntos uno de los 2 parciales. Es decir, que podrían tener alguno reprobado y después lo recuperan y al recuperarlo tendrían que sacarse un 8 y de esa manera entonces estarían promocionados. A ver, les voy a poner las fechas de parciales. Bueno, ustedes son el curso K1052, así que acá tienen en este documento las clases que tenemos, y el 11 de julio tendríamos en forma presencial en campus. Ahora les voy a aclarar cómo va a ser la metodología. El primer parcial. Por una cuestión de cantidad de alumnos, en estos momentos tenemos 71, creo que habían llegado en algún momento 73, algunos se tuvo que desconectar. Vamos a tener que dividirnos en 2 grupos. Es decir, que el parcial lo vamos a tomar en 2 grupos, la mitad en cada grupo. El primer grupo va a tener el parcial de 7 a 8, o sea, de 19 a 20. A las 20 termina, se retiran y entra el segundo grupo que va a tener de 20:15 a 21:15. Es decir, los 2 exámenes van a durar exactamente 1 hora cada uno. Y repartidos la mitad en cada grupo. En el primer parcial, digamos, el grupo que entró a las 19, en el segundo parcial entrará a las 20:15 y viceversa. Es decir, que nos vamos a rotar para ser equitativos con todos. Bien, acá me preguntan cuándo es el segundo parcial. Muestro nuevamente el documento y acá tenemos todas las fechas. Fíjense una cosa en particular que les comento. El 8 de agosto, que es la primera fecha después del receso invernal y los finales, sería la primera clase del segundo cuatrimestre. Esa clase vamos a tener en forma presencial recuperatorio del primer parcial. Ese día va a ser recuperatorio del primer parcial. Así que aquellos que no hayan venido, o sea, que están ausentes en el primer parcial, o que hayan reprobado, o que se hayan sacado entre 6 y 7, es decir, que están aprobados pero no promocionados y quieren promocionar, podrán entonces en esta fecha recuperar y poder alcanzar de esa manera, si sacan 8, la promoción. Así que eso es recuperatorio primer parcial. Y acá se acabaría la instancia de recuperación para aquellos que quieren promocionar, si tuvieron que
promocionar el primer parcial. ¿Está bien? Como excepción y con la justificación correspondiente, aquellos alumnos que estén enfermos o tuvieron algún problema familiar o por una cuestión laboral han tenido que viajar y no pudieron estar en forma presencial en esta clase del 8 de agosto, podrán recuperar, como excepción, vuelvo a repetir, en las fechas que hay de recuperatorio acá en diciembre. El 21 de noviembre o el 28 de noviembre, perdón, son en noviembre, no en diciembre. Digamos que son las últimas 2 semanas antes de que termine la cursada. Este 28 es el fin, esa semana es el fin de la cursada. Así que en estas 2 fechas de recuperatorio no está aclarado, pero se puede dar el primero o el segundo parcial. Primero o segundo parcial en cualquiera de estas 2 fechas. No sería el caso para que aquel que quiere promocionar y rindió ya en esta fecha, no puede rendir recuperatorio en esta fecha para promocionar, salvo la excepción que acabo de mencionar, que por algún motivo muy bien justificado no han podido asistir en esta fecha del 8 de agosto. Para aquellos que no promocionen, y que, digamos, no hayan aprobado el primero o el segundo parcial, estas fechas de recuperatorio son para el primero o el segundo parcial. Después habrá más fechas de recuperatorio para aquellos que no han aprobado. Ustedes tienen 2 fechas de recuperación por cada parcial, con lo cual acá tendrían una fecha, acá tendrían otra fecha de recuperación para el primer parcial y para el segundo parcial, en estas 2 instancias tendrían una fecha de recuperación y habría otra fecha más que voy a poner en diciembre, que es fecha de finales, pero ahí va a haber una fecha para recuperar a aquellos que tengan que aprobar la materia, y también va a haber una fecha de recuperación en febrero-marzo, cuando son los exámenes finales. Ahí también va a haber una fecha, digamos que vence o termina la posibilidad de cursar la materia para poder rendir final, la última fecha de final del periodo febrero-marzo. Ahí termina, digamos, la posibilidad de aprobar para poder rendir finales. Así que eso ténganlo presente, porque normalmente yo siempre pongo una fecha en febrero antes de los finales para que ustedes puedan aprovechar todos los finales de febrero-marzo, ¿sí? Así que esa fecha de recuperación, aunque, digamos, recién termina la última fecha de final de la cursada, yo normalmente la pongo anticipada a la fecha de finales para que aquel que recuperó y aprobó ya esté en condiciones de poder rendir final, ¿sí? Bien, bueno, entonces eso con respecto a los finales. Así que cuando me preguntaban fecha de segundo parcial, acá la tienen. La fecha del segundo parcial es el 14 de noviembre. 14 de noviembre. Profe, una pregunta. Perdón Sí. que le interrumpa. Acá nota, pisa, nota, no sé si lo dijo, pero nota, pisa, nota. O sea, por ejemplo, en el primer parcial me saco un 6 o un 7 y accedo tipo a hacer recuperatorio para promocionar. Y me saco un 5. ¿Queda el 5 o se queda el 6 o 7, pero lo que me saqué? Bueno, ahora aclaro un poquitito eso. Ok.
teóricamente los recuperatorios son tipo parcial, es decir, que es del mismo índole, no es más complicado ni más difícil. ¿Está bien? Así que lo que hemos adoptado como criterio de la cátedra es que pisen la nota, para que, digamos, no sean, digamos, tirarse el lance de aprobar un parcial, sino de que realmente estudien, se preparen y vengan preparados a rendir el examen. Esa como criterio. Pero hay una excepción. Hay una excepción. La excepción que se puede usar una sola vez, porque se considera como recuperación y no como complemento, es el caso de que en el examen parcial hayan tenido un 7. Aquel que en el examen parcial tuvo un 7 solamente va a rendir en mis cursos, porque esto cada docente queda habilitado para hacer lo que quiera, pero en mis cursos solamente va a rendir del recuperatorio, que va a ser el mismo para todos, el recuperatorio, va a rendir aquellos puntos que les fue mal. Aquellos puntos que les fue mal, va a rendir recuperatorio. Con lo cual, digamos, va a ser un examen más corto para esos alumnos que han sacado un 7, que están en el límite de la promoción. ¿Está bien? Entonces, para tratar de ser justos con esos alumnos que estuvieron a un pasito, pero no les alcanzó, bueno, se les toma un recuperatorio en el cual se les toma solamente lo que les fue mal en el parcial. Con lo cual, yo les voy a hacer una devolución del parcial, porque la estoy tomando la última fecha de julio. Así que voy a tratar de que quede registrado en el aula, la resolución de los parciales, si tomo más de un tema, y en ese caso, ustedes sabrán, mirando el parcial resuelto, saber en qué se equivocaron. Para que cada uno, más allá de la nota, tenga una especie de autoevaluación y, aunque no tengan el examen a mano, tengan una autoevaluación, porque digamos que si sería la última fecha, yo voy a estar tomando finales, pero los obligaría a ustedes a venir a una fecha de final para buscar el resultado del parcial o su examen parcial. Entonces, para evitar eso, yo les voy a poner el examen resuelto y ustedes podrán ver en qué se equivocaron para poder el día 8 de agosto ya venir con una mayor precisión, ya sea para recuperar o ya sea para, digamos, rendir aquello que han dado mal en el caso de que se hayan sacado un 7. Así que eso, vuelvo a repetir, esto es particular de mis cursos. De todos mis cursos yo adopto el mismo criterio. Con respecto a eso, bueno, solo se puede, digamos, esto utilizar una vez, porque es como que ustedes recuperaron el parcial. Es decir, que aquel que
digamos, en el recuperatorio levantó su nota y llegó a un 8, bueno, en ese caso tendrá promocionado el primer parcial, pero después tendrá que promocionar el segundo. Y en ese caso ya sí se tiene que sacar un 8 en el segundo, porque ya usó una instancia de recuperación. ¿Está bien? No así aquellos que hayan promocionado con 8 el primer parcial y en el segundo saquen un 7. En ese caso tendrán el mismo criterio que adopto para los del primer parcial. Es decir, que en el recuperatorio recuperarán solamente en el segundo parcial aquello que les ha ido mal. No, vuelvo a repetir, aquellos que han usado la instancia de recuperación del primer parcial y tengan un 7 en el segundo, es decir, que tengan que recuperar el segundo, ya no pueden recuperar el segundo porque ya usaron la instancia de recuperación. Así que en ese caso, la nota que les va a quedar es un 7 y estarían, digamos, en condiciones, digamos, con la materia cursada y aprobada, pero tienen que rendir final. Así que esto es para que todos los cursos, por eso se puso el reglamento, estén en las mismas condiciones para promocionar. Digamos que la promoción les evita rendir la instancia de examen final, con lo cual, por eso es que, digamos, es tan exigente la promoción, que es con 8 en los dos parciales y que solo se puede recuperar uno de los parciales. No sé si quedó claro este tema. Por supuesto que aquellos que hayan promocionado el primer parcial, si no aprueban o no alcanzan a tener un 8 en el segundo parcial, pueden rendir la instancia de recuperación en cualquiera de las dos fechas, el 24 de noviembre o el 28 de noviembre, porque va a ser, en ese caso, tanto para el primer parcial como para el segundo parcial. Ya veremos en este caso, llegado a esta instancia, cómo hacemos para rendir los exámenes, ya que esto va a depender de la cantidad de alumnos que lleguen a esta instancia y del aula que me asignen, que tenga capacidad para todos los que tienen que rendir recuperatorio. Así que, llegado a ese momento, ya les voy a aclarar si tenemos que dividirnos en grupos o si simplemente podemos rendir todos juntos el recuperatorio sin necesidad de dividirnos en grupos. Sí, para el segundo parcial, porque el segundo parcial supuestamente van a estar todos los que hayan llegado a la instancia de haber terminado la cursada. Con respecto a los temas que yo tomo en los parciales, en general van a ser las unidades de la 1 a la 7 para el primer parcial. Supongo que vamos a llegar con las clases a esa instancia. En el caso de que no lleguemos con todos los temas, calculo que vamos a llegar bien con todos los temas, pero en el caso que no lleguemos, para el parcial va a ser aquello que se haya dado la clase anterior. Hasta aquello que se haya dado la clase anterior entra para el parcial. Con respecto a digamos,
el cumplimiento de la entrega de trabajos prácticos o tareas del curso, que me sirve para la presencialidad, yo el día 4 de julio, es decir, la clase anterior, ahí voy a hacer el cierre de, digamos, para poder hacer el control previo al parcial. Y como tenemos, a ver, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 clases, 12 clases al 4 de julio. La cantidad de tareas que van a tener que tener presentadas va a ser, ya les digo, un momentito, 9 trabajos, 9 trabajos presentados. Trabajos prácticos va a ser 1 por cada unidad, así que van a tener 7 TPs. 7 TPs. El resto van a ser consultas, preguntas u otras actividades que hagamos en el aula. Con lo cual, al día 4 de julio, vuelvo a repetir, ustedes tendrían que tener 9 trabajos entregados para cumplir con el 75% que pide el reglamento. Así que, ¿qué va a ocurrir el que no cumpla con el 75%? Bueno, el 8 que saquen como nota de promoción va a quedar en suspenso. No se la voy a poner hasta que no cumplan con ese 75%. Y el límite, para poder cumplir con ese 75%, va a ser el 8 de agosto, la fecha del recuperatorio. ¿Está bien? Así que todos los trabajos prácticos, todos van a tener como fecha límite el 4 de julio, que va a ser la fecha que yo controlo. Ese día es el día que va a tener como vencimiento las tareas para entregarlas. Así que todas van a estar habilitadas hasta esa fecha. Aquellos que no hayan cumplido con el 75% me lo tendrán que justificar. Por qué no cumplieron con las tareas, y entonces de esa manera yo les voy a ampliar el rango de fechas para que venza el 8 de agosto. Y a partir del 8 de agosto, es decir, no el 8 de agosto porque vamos a tomar recuperatorio, pero a partir del 15 de agosto, todos los trabajos prácticos o tareas que hagamos de cada una de las unidades, que van a ser de la unidad 8 a la 12, de la 8 a la 12 tenemos 5 TPs, por lo menos, más las tareas que hagamos hasta llegar al segundo parcial, ahí vamos a cumplir con otro 75% de esos trabajos. Así que eso va a ser lo que vamos a controlar el 7 de noviembre, que sería la clase anterior a la fecha del parcial, y lo mismo que antes. Voy a tener contemplación con aquellos que me justifiquen por qué no pudieron presentar las tareas, y les daré fecha límite el 28 de noviembre, que es la del último recuperatorio, donde ahí vence la posibilidad de promocionar. En esa fecha vence la posibilidad de promocionar. Para aprobar la materia van a tener todavía un recuperatorio más en diciembre y un recuperatorio más en
las fechas de febrero-marzo. Profe, Hasta acá, ¿alguna duda sobre la cuestión de promociones y la cuestión administrativa de parciales y recuperatorios? Bien, bien. Bueno, Profesor, sí, sí, usted dijo que en la primera etapa iban a ser 12 clases, de las cuales en total van a ser 9 TPs más las actividades. ¿Ese será el total, el 100% de los TPs o tareas? exacto. Va a haber, qué sé yo, preguntas de los temas que estamos viendo en clase o alguna ejercitación, y eso es la que van a tener que entregar como tarea. Perfecto. Y después, Van a ser todos de temas de la clase del día, ¿eh? sí, sí, Eso es lo sí. que van a tener que presentar como tarea, digamos que va a ser la tarea de la clase siguiente. Y la dinámica es, hoy aprendemos algo y la próxima clase extraemos completo el TP que está en el aula virtual o lo completamos en el mismo día. La idea es que lo vayan haciendo, Sí. digamos, clase por clase. El TP no van a poderlo hacer ahora porque tienen que leerse un capítulo del libro, tienen que leer un texto, es decir, que lo van a tener que ir haciendo en el transcurso de la semana. ¿Qué les recomiendo? No dejen los trabajos mucho tiempo, ¿eh? Es decir, traten de hacerlo semana tras semana, porque la semana que viene van a tener otro TP. Y si no, va a llegar un momento que no van a tener la posibilidad de cubrir o cumplir con todas las tareas. Así que la tarea se supone que es semanal. El TP se supone que lo tienen que resolver en esta semana. Por eso yo no les he puesto la tarea para levantarlo. En esta semana lo hacen, una vez que lo tienen resuelto, lo comparan con el que yo les dé resuelto y una vez que lo tienen, lo levantan. ¿Eh? Si lo quieren levantar sin la autoevaluación, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, pero tengan en cuenta que yo no lo voy a corregir. ¿Eh? Con lo cual, la idea de que ustedes tengan el trabajo bien hecho, para eso tienen que autoevaluarlo o autocorregirlo, es que no tengan problemas el día del parcial, no tengan problemas porque tienen un concepto equivocado. ¿Eh? Así que cualquier duda que tengan con alguna pregunta que no la pudieron contestar o no lo pudieron resolver o no les quedó clara cuando leyeron el tema en el libro, bueno, la clase siguiente me la preguntan y yo se los voy a contestar. Si llegamos a tiempo, no lo sé todavía, pero si llegamos a tiempo, la última clase voy a tratar de hacer una clase de repaso general en la cual ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran de cualquier tema de los que se va a tomar en el parcial, que van a ser todas las unidades que hayamos visto. Para el primer parcial a lo mejor puede ser que se dé, para el segundo me parece medio difícil porque tenemos pocas clases para la cantidad de temas que tenemos que ver. Pero vamos a intentarlo. Bueno, ¿alguna duda o consulta? Sí, por último, el Sí. TP, ya con la respuesta que usted va a darnos, va a ser en la semana que viene o en el transcurso de la semana. Perdón, te pido que me repita la pregunta porque no te llegué a entender. El TP que usted va a darnos con las respuestas ya hechas, Sí. ¿va a ser en la semana que viene o va a ser en el transcurso de la semana antes de la clase? La idea es que lo voy a ir armando supuestamente el fin de semana para cargárselos. Así que lo que voy a hacer es habilitarlo para que el que lo quiera corregir antes de que llegue la clase lo pueda hacer. La tarea para presentarlo va a estar a partir de la próxima clase. Perfecto. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguno que no puede ver la clase virtual? Profe, perdón la interrupción. Por las dudas, se puso toda la pantalla negra.
O sea, lo que está Ah, transmitiendo. perfecto, porque yo dejé de presentar y debe estar esperando que yo abra mi cámara. Ahí se ve algo, pero ahí está. Ahora Bueno, sí. ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, les decía, todos los que están ahora en el aula, en este momento somos 72, pudieron ingresar al aula virtual. Sí, Sí, profe. sí, sí. Bien. Sin ningún problema. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, la idea es que veamos los videos ahora, los dos videos que están en la clase, y una vez que vean esos dos videos, después yo les hago algunos comentarios. Es decir, que una vez que terminen de ver los videos, son videos relativamente cortos, ahí yo les voy a hacer unos comentarios particulares que hace a lo que yo pregunto con respecto a esos videos en los exámenes, en los exámenes parciales. Así que los dejo a ustedes un momentito que se dedique cada uno a ver esos videos y una vez que terminen nos volvemos a conectar para... yo les diría, no se desconecten, sino simplemente, bueno, vean en forma personal los videos y lo que voy a hacer ahora sí, desconectar mi cámara y desconectar el micrófono para dejarlo que ustedes trabajen solos. Con respecto a una sola cosita antes de que empiece con esa tarea. Con respecto a las tareas y a los TPs, si lo quieren hacer en grupos, y ya que vi que ya se han armado un grupo de WhatsApp y quieren trabajar en grupos, yo no tengo ningún problema que lo hagan. Es decir, que pueden trabajar en grupos tan grandes como a ustedes les sea conveniente, porque a veces grupos muy grandes se dispersa mucho y no es útil. Pero lo pueden hacer en grupos. Lo que sí es cada uno tiene que entregar su trabajo en forma personal, porque eso es lo que a mí me queda registrado como la tarea de cada uno. Así que el trabajo lo pueden hacer, si quieren, en forma grupal, pero después cada uno entrega su trabajo. ¿Se entendió esto? Porque a mí me sirve la entrega del trabajo también para verificar la asistencia o la participación en la clase. Profesor, Bien. ¿en qué formato? Los dejo entonces ahora para que ustedes vean los videos. Después de que terminen los videos, nos volvemos a reconectar y yo hago el comentario correspondiente. Antes de que yo me desconecte, ¿hay alguien que me quiera consultar algo? Sí, ¿en qué formato sería la entrega? ¿En PDF? La tarea en cualquier documento, en Word o en PDF da lo mismo. Sí. Ok. Ok, buenísimo. Bien. Voy a comenzar entonces con las aclaraciones correspondientes. Del primer video que nos da la historia de las computadoras, ahí habla un poquitito de todo lo que son las generaciones de las computadoras. Y las generaciones de las computadoras se distinguen fundamentalmente por los diferentes avances tecnológicos que ha habido a lo largo del tiempo. Entonces, la primera generación de computadoras fue la que se realizó utilizando como elemento binario los tubos de rayos catódicos, que eran básicamente los triodos, y con eso, digamos, teníamos una computadora que tenía un volumen importante y que
además, digamos, ofrecía la dificultad de que las, digamos, gastaban mucha energía, ya que los filamentos de las válvulas había que calefaccionarlos, o sea, hacerle circular corriente como si fuese una estufa, para que emitan los electrones. Yo personalmente tuve la suerte de ver una de esas computadoras en la empresa Philips y ocupaba una computadora de mucha menos capacidad de las computadoras actuales, ocupaba todo un piso de un edificio. Eso era una computadora. Bueno, posteriormente, así que las válvulas electrónicas son las que me distinguen la primera generación de computadoras. Segunda generación de computadoras me la distinguen los transistores, que fueron los dispositivos semiconductores que reemplazaron a las válvulas electrónicas. En todo sentido, es decir, no solamente en computación, sino que también a nivel comercial. Las radios al principio eran valvulares y después empezaron a ser transistorizadas. Es muy probable que alguno de ustedes tenga todavía una vieja radio Spica, que la usaba nuestros abuelos, y que, bueno, esas fueron las primeras radios transistorizadas. Posteriormente, digamos, así que eso es lo que me distingue la segunda generación. Se redujo el tamaño y se redujo la potencia que se necesitaba para alimentar una computadora. Posteriormente vinieron las, digamos, después de los transistores que me indican la segunda generación de computadoras, vienen los circuitos integrados. Entonces, ¿qué se logra en los circuitos integrados? Bueno, integrar un conjunto de transistores, que cada vez fue mayor el número de transistores que se pudo integrar dentro de un circuito integrado, y de esta manera, entonces, con el advenimiento de los circuitos integrados, apareció la tercera generación de computadoras. La cuarta generación ya aparecen los microprocesadores, y en este caso ya hay varios circuitos integrados que están metidos todos dentro de un microprocesador. Así que, digamos, también se aumentó el nivel de integración. Así que esto sería la cuarta generación. La quinta generación ya es procesadores avanzados, es decir, que trabajamos con procesadores que están, digamos, trabajando o digamos que podían operar mucho más rápido y que, bueno, que operaban ya con memoria caché, etcétera. Ya todo esto lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que me distingue la quinta generación. Y aparece una sexta generación que es con todo el advenimiento de las notebooks que se ven hoy en día, que formarían la sexta generación de computadoras. Bueno, eso entonces en cuanto al primer video, que nos hace un poco de referencia a toda la historia que yo le estoy resumiendo acá rápidamente, fundamentalmente para distinguir dentro de lo que es el cambio generacional con el cambio de la tecnología que se usaba para cada una de estas generaciones. Así que eso es un poco lo que tomamos como preguntas de parcial con respecto a este tema. Con respecto al segundo video, el segundo video ya habla un poquitito de la arquitectura de las computadoras. Y acá lo que vemos que la arquitectura principal
que aplicamos nosotros hoy en día en las computadoras es la arquitectura von Neumann, que es la que fundamentalmente se está remarcando en este segundo video y que tiene, digamos, tres elementos básicos forman la arquitectura von Neumann, que son los dispositivos de entrada-salida que me permiten ingresar y sacar información de la computadora, la memoria principal, que es, digamos, la memoria donde guardamos todos los datos que ingresan y de la cual extraemos todos los datos que salen, que en general serán datos procesados, es decir, un dato procesado se le llama información, así que lo que estamos sacando es información de la computadora. Y el tercer elemento es lo que se llama comúnmente CPU o Control Process Unit, unidad de control de proceso, que, digamos, indirectamente dentro de esta unidad de control de proceso tenemos tres componentes básicos, que son los registros y la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Es decir, el dispositivo que me hace todas las cuentas y todos los, digamos, maneja todos los datos, los registros que me permiten, digamos, mover información de un lado a otro o aún mantener la información mientras que se está haciendo una operación. Y por último, la unidad de control, que es la que controla todo el proceso de la ejecución de una instrucción. Así que todos estos tres elementos forman parte de la CPU o unidad de control, como se la suele llamar en la arquitectura von Neumann. Bueno, por último, estos tres dispositivos que les mencioné, los dispositivos de entrada y salida, la memoria de interconexión, que me conectan los distintos dispositivos y que en general en las máquinas modernas hay tres buses, es decir, un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control, y cada uno, bueno, tiene la particularidad de cumplir una tarea específica. El de direcciones es para indicar la dirección, ya sea de un dato o de una instrucción que yo tengo que ir a buscar a la memoria. El bus de datos es las líneas a través de las cuales pasa la información que está guardada en la memoria o que yo tengo ya procesada una vez que hice un determinado cálculo. Y el bus de control es el que emite todas las señales que yo tengo que mandar a cada uno de los dispositivos, digamos, que está involucrados en la ejecución de una instrucción, para que ésta tenga lugar, es decir, se ejecute. Bueno, entonces esto es básicamente los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de estos dos videos y que, bueno, por lo general lo tomamos en los parciales. De todas maneras, con respecto a lo que yo les comento, arquitectura von Neumann, ya lo vamos a ver más adelante, sobre todo cuando avancemos con la unidad 6 y en la unidad 7. Ahí vamos a ver o hacer nuevamente referencia a la arquitectura von Neumann. Y en
También vamos a ir viendo cada una de las partes que va componiendo las diferentes unidades en los capítulos que vamos a ir viendo ahora en esta primera parte, que en principio ya la próxima unidad es sistemas de numeración, donde vamos a ver, digamos, qué datos puede manejar una computadora. Después vamos a ver álgebra de Boole y circuitos lógicos, que serían los circuitos que tengo metidos dentro del procesador para poder realizar las distintas tareas o para poder almacenar datos. Y por último, después de ver toda la parte de circuitos lógicos, vamos a circuitos lógicos y circuitos secuenciales. En la última unidad vamos a integrar todo en el capítulo 7 o la unidad 7 en una computadora simulada, que nos va a permitir comprender o entender el funcionamiento de un microprocesador, que son, digamos, elementos que vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre. Así que con esto sería todo lo que va a entrar en el primer cuatrimestre. Pero un poquitito ahora lo que les mencioné es lo que vamos a hacer como referencia en el parcial con respecto a los temas de hoy. A los temas de hoy. Básicamente, entonces, generación de computadoras y arquitecturas, que hay dos arquitecturas básicas. Una es la arquitectura von Neumann, la otra es la arquitectura Harvard, que ya la vamos a también ver oportunamente. Bueno, yo les dejo ahora, y me quedo un rato más conectado, les dejo para que ustedes sigan avanzando con los TP. Le pido que no se olviden de hacer la tarea esta que les pido. Son, creo que 6 o 7 preguntas, no más que eso, antes del viernes. Con ese trabajo, con esa tarea, estaríamos pasando lista el día de hoy. Yo no, para no perder tiempo, no voy a pasar lista, sino que voy a controlar la entrega de los trabajos que hagamos cada fecha o cada clase. Así que con eso yo voy a pasar la asistencia. Bueno, me quedo conectado un ratito más por si alguien quiere hacer alguna consulta o duda. El que no, se puede ya desconectar y seguir trabajando en forma particular o hacer el tarea en el momento que quiera. Digamos, por supuesto que cada uno sabe administrar perfectamente sus tiempos, así que mi única recomendación es no dejen para la semana que viene lo que puedan hacer hoy, es decir, un viejo dicho de nuestros abuelos, pero digamos que es conveniente que vayan haciendo las tareas día a día, primero porque nosotros vamos a ir avanzando con los temas en forma, digamos, secuencial. Yo voy a dar un tema, la semana siguiente es un tema que es continuación del anterior. Con lo cual, si ustedes se pierden o no lo tienen, bueno, la semana siguiente van a tener más dificultades para ir viendo los temas que vamos viendo. Eso por un lado. Y por otro lado, si alguno, por algún motivo, ya sea laboral o el problema que sea, no puede asistir a alguna clase, igualmente entre al aula virtual en la semana, en cualquier momento, haga las tareas y participe de la clase. En tal caso, lean los documentos que yo les voy dejando semana tras semana, y de esa manera no se van a atrasar, aunque el día de la clase no hayan podido estar presentes. Y de hecho, si hacen la tarea, yo les voy a considerar la presencia, así que no van a tener problema. Ojo que estas tareas que son para tomar presencia, la duración va a ser una semana, no más que eso. Así que la semana que viene ya no van a tener posibilidad de
mostrar el presente de la clase de hoy. ¿Estamos claros? ¿Estamos en claro con eso? Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno, muy Perfecto. bien. Me quedo conectado y el que quiera consultar algo me puede decir lo que necesita. Profe, le hago una consulta con respecto al trabajo que, o sea, el tarea de respuesta obligatoria, ese ya lo entregué, pero el TP1 de tarea de autoevaluación es solo para nosotros o después habilitar una entrega para subirlo. No, lo van a tener que entregar como tarea, pero la semana que viene. Ah, perfecto. Esta semana no. Van a tener que tener todos los trabajos prácticos o trabajos que hagamos en el aula presentados como tareas. Nosotros cada semana vamos a hacer algo, o un breve cuestionario del tema del día, o un trabajo práctico. Eso es lo que tienen que hacer semana tras semana. Lo que diga de respuesta obligatoria, eso es lo que yo voy a usar para pasar lista. Así que eso es lo que va a tener vencimiento en la semana. Los TPs todos van a vencer el 4 de julio, como les dije, que es la semana anterior, que es la que yo voy a controlar la entrega de TPs. Pero todas las clases vamos a tener una tarea mínima de la clase del día para pasar lista. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, ¿le puedo hacer dos consultas con respecto a la teoría? Sí, cómo Más no. que nada sobre los comentarios que hizo usted. Por ejemplo, la primera sería lo de las generaciones. Habló de la quinta generación que habla del... No entendí bien el objeto, pero hablaba de las mejoras de los microprocesadores, porque la quinta es del 84 al 89, pero no entendí bien cuál es el objeto de esa generación. O sea, en la cuarta eran los microprocesadores, en la Sí. sexta hablaba de la tecnología de las notebooks, pero en la quinta, ¿cuál sería? En realidad es un avance de los microprocesadores que, digamos, tienen una mayor integración y, digamos, le incorporaron ya dentro de los procesadores algunos dispositivos que antes estaban fuera del microprocesador. Ok. Ok. Y después, En dentro realidad, de... la sexta generación, que yo le decía que son las notebooks fundamentalmente, fue una generación que, digamos, se llamó así porque, digamos, el avance tecnológico de los microprocesadores fue muy importante, digamos, ¿no? Y entonces ya ahí trabajábamos con multiprocesadores, son los procesadores que son múltiple core, que tenían la posibilidad de trabajo en paralelo, o tienen la posibilidad de trabajo en paralelo. Entonces, eso se le llamó sexta generación. Pero en realidad, cuando nosotros todavía estábamos en la quinta generación, los japoneses estaban tratando de desarrollar un microprocesador con células humanas cerebrales y no pudieron llegar a un buen puerto, digamos. Por eso es que después cambió la sexta generación, porque supuestamente iba a ser la sexta generación la que incorporara este tipo de microprocesadores. Pero se puede decir que en cierta medida sí forma parte lo que es la inteligencia artificial. Y para poder manejar inteligencia artificial tenemos que tener máquinas muy rápidas. Y esto lo logramos con máquinas que trabajan en paralelo. Perfecto. Y después, profesor, hablaba de, bueno, la comunicación entre tres componentes que eran la entrada y salida, la CPU y la memoria. Entendí bien lo que es el bus de direcciones, bus de datos, pero no entendí bien cuál es la tarea del bus de control. El bus de control son líneas o cables que llevan los controles a cada uno de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, si yo le paso un dato a un registro, le tengo que ordenar al registro que lea ese dato, porque ese dato está en el bus, pero está
visible para todos los que están conectados a ese bus. Y de todos los que están conectados a ese bus, solo me interesa que el registro al cual yo se lo mando lo vea, con lo cual a ese registro le tengo que indicar que lea el bus de datos. Entonces, esa señal que le mando, que dice lea el bus de datos, se la estoy mandando al registro. Y esas son las señales de control. Ok. Que el registro... Igualmente lo vamos a entender mejor cuando veamos la unidad 7 o cuando hablemos de los microprocesadores, que voy a volver a hablar del tema. Perfecto. Buenísimo, profe. Genial. Quedó claro. Bueno, perfecto. Profe, saco, que tenga buenas noches. Hasta luego. Bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, profe, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches para Bueno, todos. profe, buenas Buena noches. semana.